vuelta. Una investigación de la agencia Associated Press, la agencia AP, acusa al ejército de Venezuela de traficar alimentos. Todo esto durante la crisis que está atravesando el país, marcada por la escasez de productos básicos y una inflación de casi ya el 500%. Ahora la comida da más que la droga. Así lo aseguran generales retirados, propietarios de empresas y vendedores entrevistados como parte de una investigación de la agencia Associated Press. Acusan al ejército venezolano de traficar alimentos en medio de una crisis en la que diariamente la gente hace filas y pelea por productos que no pueden conseguir en supermercados. El presidente Nicolás Maduro dejó a cargo del ejército la tarea de distribuir y resguardar los alimentos, bajo el argumento de que pondrían orden ante los intentos de la empresa privada por acaparar y especular para desestabilizar a su gobierno. Ahora vendedores denuncian que los militares están lucrando con la comida y la venden hasta 100 veces más cara del precio que fijó el gobierno. José Campos tiene un pequeño almacén y asegura que al comprar su mercadería en un comercio ilegal ha visto movimientos sospechosos. Si estaban presentes ahí militares, yo a militares nunca les llegué a comprar, pero había militares presentes, guardias nacionales, que eran los que estaban pendientes, no sé si vigilantes del dinero que iba cayendo, no sé. Los entrevistados sostienen que esta situación retrasa la llegada de alimentos, que las autoridades son negligentes al momento de distribuirla y no llega a quienes la necesitan. A pesar de los problemas, Maduro tuvo elogios para las Fuerzas Armadas y se mantiene optimista en este fin de año. Estamos terminando un año 2016 de pie, marchando victoriosos por encima de las guerras, las manipulaciones, la mentira, la maldad. Venezuela se acerca al 2017 con una inflación de casi 500%, lo que sube a las nubes el precio de los productos básicos. Tanto así que una familia necesita prácticamente 20 salarios mínimos para comprar una canasta básica. El presunto tráfico de alimentos por parte de militares incrementa aún más las dificultades en un país donde 7 de cada 10 personas come solo una vez al día, producto de la crisis. Hay un relato publicado esta semana de un menor que estaba de cumpleaños, Kevin, creo que era el nombre, y que, digamos, muestra lo peor de lo que se está viviendo en Venezuela. Una familia cuyos padres estaban divorciados, o entiendo que ella había enviudado. La mujer trabajaba en una fábrica de servicios cubiertos plásticos. La falta de insumos para poder fabricar los cubiertos hizo que finalmente la fábrica cerrara, perdió la pega. Ella tenía una pareja que trabajaba en la construcción, fundamentalmente en la industria del cemento. La falta de insumos y también de construcción hizo que él perdiera el trabajo. Tenían varios niños, estaban sufriendo verdaderas miserias, comían literalmente de la basura. Y lo que hacían es que se trasladaban varios kilómetros en locomoción colectiva para conseguir en unas huertas especiales de unos amigos productos básicos para poder sobrevivir, comer una vez al día. Perdieron el trabajo y se quedaron sin la tarjeta. Este relato hoy está publicado en varios diarios del mundo. Siempre estarán quienes, por supuesto, consideren que el imperio, Estados Unidos, en fin, exagera las historias. Esto es un relato real contado desde Venezuela por un periodista que vive en Venezuela y que además conversó con la familia. Pues bien, la cosa es que la familia, como ya no tenía recursos, ni siquiera podía moverse en el transporte público para ir tan lejos hasta esa huerta, lo que hacía era que caminaba unos 45 minutos y llegaba hasta un sitio baldío donde encontraron la mandioca, que es una especie de raíz que generalmente se utiliza para cocinar. Y ellos lo que hacían es que sacaban la mandioca y la comían, la repartían a la familia. El pequeño estaba de cumpleaños al día siguiente, sacaron mandioca, una mandioca que además era de un tipo media amarga. La probaron, el chico se envenenó, terminó en un hospital público donde la falta de insumos hizo imposible que lo pudieran atender y termina muriendo en el propio día de su cumpleaños. El relato de la madre es desgarrador, el de su familia, el de sus vecinos y el de un entorno que da cuenta de que efectivamente es la combinación de los peores mundos, la falta de insumos, la ausencia de alimentos y un gobierno que además no quiere ceder en negociaciones con la oposición para ver cómo se sale de este entuerto que tiene a Venezuela sumida en esta verdadera tragedia. Nos vamos ahora a otras realidades del mundo. El primer ministro Benjamin Netanyahu denunció un discurso sesgado contra Israel por parte de John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que dijo horas antes que la continuación de los asentamientos israelíes en territorios ocupados amenaza la posibilidad de paz
con los palestinos. John Kerry dijo que la única vía para garantizar la paz duradera entre Israel y Palestina es negociar una solución de 2 estados, pero advirtió que esa salida está en grave peligro y que Israel está en vía de ocupación perpetua de la tierra palestina. Sus declaraciones se dan en un momento de extrema tensión entre Estados Unidos y su histórico aliado, Israel, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le exigiera poner fin de inmediato y de forma completa a los asentamientos en territorio palestino ocupado. Por primera vez en la historia, Estados Unidos se abstuvo en la votación, antes siempre respaldaba a Israel, y no usó su derecho a veto, permitiendo así que la medida saliera adelante. Por su parte, el presidente electo norteamericano Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter, envió un mensaje a Israel en el que dijo: mantente fuerte, Israel, que el 20 de enero se está acercando. Todo esto haciendo alusión al día en que él va a tomar posesión como presidente de los Estados Unidos. Este 2016 que está terminando estuvo marcado por los Juegos Olímpicos de Río, que tuvo como una de sus grandes figuras a Usain Bolt y la gimnasta Simone Biles. Ambos fueron reconocidos como los mejores deportistas del año por el diario francés L'Équipe. Y se fueron nomás rumbo a la meta. Bolt, el rayo, una luz cegadora. Ahí está, el primer salto, atención, Simone Biles. Increíble. Entre ambos suman 8 medallas en los últimos Juegos Olímpicos, 7 de oro. Usain Bolt y Simone Biles fueron 2 de las mayores estrellas de Río 2016, lo cual fue reconocido por el diario L'Équipe. El atleta y la gimnasta fueron elegidos como los campeones de campeones de 2016, el premio a los mejores deportistas del año. El rayo jamaicano se ganó todos los flashes y portadas en la cita de los 5 anillos, sumó 9 preseas doradas en eventos olímpicos y se impuso en la votación del diario francés al nadador estadounidense Michael Phelps y al tenista británico número 1 del mundo, Andy Murray. I know what it takes to be a champion, so I put in the hard work no matter what's going on. 3 medallas de oro y 1 de bronce fue el saldo para esta norteamericana de 19 años que sorprendió a todos en Río. Las comparaciones con la perfecta Nadia Comaneci no se hicieron esperar. En la votación femenina fue la ganadora por delante de su compatriota Katy Ledecky y la atleta jamaicana Elaine Thompson. Bolt y Biles cierran un 2016 dorado, la despedida olímpica en lo más alto y la irrupción mundial de la nueva niña prodigio de la gimnasia. Eso nos deja materia olímpica este 2016. ¿Qué nos deja la crónica internacional? Ya les vamos a preguntar y conversar con nuestros invitados en los próximos minutos. Antes de la pausa, descubre en AYEP todas las oportunidades que tienes para estudiar, carreras técnicas y profesionales, programa ejecutivo vespertino PEB y carreras 100% online para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia. Una institución acreditada, AYEP, de la Universidad Andrés Bello. Nos vamos ahora sí a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato aquí en Vía Pública. Espérenos que ya regresamos. Obviamente que uno lo primero que piensa es Donald Trump o Brexit o Colombia por el acuerdo de paz. Pero hay montones de otras cosas. Está la guerra en Siria, está la destitución de Dilma Rousseff, están los atentados en Europa, en Orlando, y hay un montón de otras historias que nos deja este año. Pensemos un poco desde la lógica de qué cosas cambiaron este 2016 para poder proyectarlas hacia adelante, pero miremos también la relevancia que tuvo este año, que generó tanta incertidumbre. Lo vamos a conversar con nuestros invitados. Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Guido, por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Sebastián Briones, investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Y Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Gracias, Samuel. Bienvenido. Gracias a ti. Nos va. Yo sé que es un poco injusto hacer esta pregunta, pero para poder empezar la conversación se me ocurre que una buena manera es a ustedes que se dedican al análisis internacional, que leen, que tienen un bombardeo permanente de información internacional. Por lo tanto, son menos proclives a la sorpresa muchas veces. ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué es la pregunta que le hemos hecho a nuestros televidentes en Facebook desde temprano? No la que consideran más importante, sino la que a ustedes más les impactó. Guido.
Es difícil la pregunta que estás haciendo, Juan Manuel. Yo creo que me orientaría por las dos que tú mencionaste al principio. Por un lado, Brexit, pero no porque no pudiese haberse percibido o haberse proyectado un escenario de esa naturaleza, sino por la implicancia que Brexit tiene, ¿no? Lo que simboliza o significa, sobre todo para el futuro de la Unión Europea. Y por otro lado, evidentemente, el triunfo de Trump, ¿no? En parte porque eso también está conectado con una crítica a lo que fueron las encuestas, con lo que ocurrió inmediatamente después, claro, con el retiro de Hillary Clinton, en fin, y con lo que también puede decirse de Estados Unidos y el futuro que va a tener Estados Unidos a partir del 2017. ¿Dirías lo mismo, Sebastián, Brexit y Donald Trump, o agregarías algo más a tu lista? A mí me sorprendió más el acuerdo de paz con la FARC, porque después de más de 50 años, digamos, cuesta mucho hacer que dos partes que estén radicalmente enfrentadas lleguen a un acuerdo. A menudo hay resentimientos y tantos elementos en las dinámicas de los conflictos armados que cuesta mucho, digamos, conseguir que esos acuerdos se lleven a cabo, digamos, y se lleven a cabo con la relativa facilidad, digamos, con la que este acuerdo parece haberse alcanzado después de tantas décadas de conflicto. Por lo tanto, para ti, lo que más te impacta, lo que más te sorprende en el fondo es el acuerdo con la FARC. ¿Y a ti, Samuel? Yo creo que la parte política ha tenido un cambio sustantivo y el cambio ha sido en una participación ciudadana distinta, fuera de lo común, fuera de lo tradicional. Yo lo veo de una irrupción, de una nueva ciudadanía que tiene unas ideas mucho más claras, que no quiere más de lo que había, no quiere más de lo mismo, ni siquiera quiere los mismos políticos, sino que hay una búsqueda de una nueva interpretación de sus posturas. De manera que las redes sociales han influido de manera enorme en una serie de acontecimientos en el mundo. Luego, los políticos que se pensaba que estaban tradicionalmente afirmados, el caso de Cameron con el Brexit se tuvo que ir, el caso de Renzi en Italia con la reforma constitucional y se tuvo que ir. De manera que hay una irrupción de una nueva ciudadanía y esa nueva ciudadanía hay que tomarla en cuenta. Se ha visto cambios bastante profundos. Lo hemos visto en Europa, la parte política europea está en crisis, lo económico menos. Está también la cosa individual, el terrorista que va y se explota. Sí, y varias otras que interpretan esto y, por supuesto, cambios en Latinoamérica. Hablemos un poquitito de la Latinoamérica primero. Puede que a lo mejor esos cambios todavía no se hayan hecho sentir, salvo probablemente en Argentina, donde Cristina deja el poder y llega Macri, un histórico contrincante. Pero uno mira la destitución de Dilma y la cantidad de gente que salió a apoyar a Dilma igual a las calles. O un Venezuela que, a pesar de sumido en la crisis, no tiene hordas de gente exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro. Es decir, todavía pareciera que viene con un cierto rezago esa respuesta por parte de la ciudadanía a estos cambios de cómo se enfrenta la lógica política. Acabo de mencionar 3 episodios que marcaron el 2016 en Latinoamérica. ¿Alguno de estos te parece que es trascendental como para proyectarlo hacia el 2017? Es decir, la destitución de Dilma, la llegada de Macri, con todos los problemas que ha tenido, incluyendo que tuvo que sacar al ministro de Hacienda, o lo que se está viviendo en Venezuela. A ver, no es que yo quiera desviarme de la pregunta, Juan Manuel, pero yo creo que es muy difícil determinar un solo evento como proyectando, digamos, lo que va a ser en el futuro. Más aún cuando, a mi modo de ver, lo que ha ocurrido en Latinoamérica el 2016 es en realidad una especie, a mi juicio, de reorientación ideológica a partir de una especie de década completa donde sobre todo la izquierda latinoamericana tuvo enorme éxito, simbolizado ciertamente por el liderazgo que tuvo el señor Hugo Chávez. Con la muerte del señor Hugo Chávez y con las transformaciones tectónicas que ha tenido Latinoamérica durante las últimas partes de este año, yo creo que es posible pensar en que ha habido una reorientación del paradigma y una reorientación incluso que uno podría decir ideológica. La izquierda pareciera ser que va no en retroceso total, pero sí con cierto grado de cautela. Han aparecido, y solamente 2 cosas para terminar, han aparecido nuevas figuras que están fuera del establishment político en Latinoamérica y creo yo que estamos empezando a reconfigurar las cartas de aquí a los próximos años. ¿De qué izquierda hablamos? Porque la izquierda en realidad tiene varias caras en Latinoamérica. Está la izquierda más cercana, digamos, al movimiento del expresidente Mujica en Uruguay. Está la histórica socialdemocracia, que tuvo también su símil en Estados Unidos con Clinton y con los laboristas en Gran Bretaña, que muchos consideran que es, digamos, de todo
el más dañado, la socialdemocracia, dañado por lo que ocurrió con Cameron, lo que ocurrió con Hillary, lo que ocurrió con Dilma y Lula, por decirlo de alguna manera. ¿A esa izquierda te refieres tú? Yo me refiero un poco a esta doble vertiente izquierdista que ha tenido históricamente en Latinoamérica. Una que está asociada, me parece a mí, a una suerte de populismo de izquierda, muy también mirando tal vez lo que fue la Revolución Cubana, digamos, y esta especie de modelo que se trata de imponer inmediatamente después de la Guerra Fría, y una izquierda, como bien dices tú, mucho más moderada, mucho más cosmopolita, uno podría decir, más sofisticada tal vez en la aplicación de sus la tercera vía, como la llaman. Eventualmente. Claro. Y que creo yo que ha tenido una especie de shock, ¿no?, que le impide precisamente seguir avanzando. Es interesante ese punto. De las cosas que entonces suceden en Latinoamérica en 2016, ¿cuáles tú seguirías recogiendo para decir, ojo, estas recién están empezando a germinar, hay que mirar porque el 2017 pueden tener, digamos, repercusiones importantes? Nuestra Latinoamérica es muy diversa, digamos, y por lo mismo ha generado distintas historias a distintos niveles, de distinto calibre, por decirlo de alguna manera. Yo diría que Venezuela va a implicar más noticia, digamos, en lo que viene este 2017, porque va a seguir, digamos, en serios problemas el régimen venezolano, al mismo tiempo que hay una serie de mecanismos institucionales, por ejemplo, la cláusula democrática interamericana que impide o excluye automáticamente a cualquier régimen que haya tratado de dar un golpe de Estado, y por eso no hemos tenido golpes de Estado exitosos en América Latina desde los 90, digamos. Pero el problema es que tenemos por un lado... Algo Guatemala, ¿no? Guatemala, que muchos interpretan que fue una especie de golpe de Estado al final. Sí, claro, una institución con cara de golpe de Estado. Claro, podría ser un caso debatible, pero en general no ha habido esa posibilidad. Entonces tenemos por un lado una oposición que está fuertemente contrariando, digamos, la opinión del gobierno y un gobierno que sigue empecinado en seguir aplicando las mismas políticas, digamos. Y eso va a tener ciertamente consecuencias y vamos a seguir viendo bastante más de Venezuela en este 2017. Venezuela es uno. ¿Crees que a Macri se le ha complicado el camino? Hay quienes han llegado a plantear que Macri tendría muchas más posibilidades de sortear con éxito los dilemas que tiene si es que en el fondo despejara la permanente incertidumbre de si va a buscar la reelección. Decir al tiro no me voy a reelegir, yo vengo a hacer la transición. Podría ser una forma de interpretarlo, pero también está el hecho de que los peronistas en general no han permitido, no han facilitado, digamos, ningún gobierno no peronista, digamos, en los últimos 50 años. Entonces, los peronistas son complicados en el gobierno, pero son más peligrosos en la oposición. Es buena esa frase. Sí. Ya. Muy cierto. Y de Latinoamérica, volviendo al último punto que tú planteas, ¿qué recogerías de lo que ha pasado este año a lo que hay, por lo tanto, mirar con detenimiento el 2017? Porque también Michel Temer, por ejemplo, a Brasil, es un presidente que asume con escasísimos niveles de apoyo popular, cuestionadísimo y con un parlamento también investigado por delitos de corrupción. La corrupción ha sido una constante en el último tiempo y que se ha descubierto y parece de niveles muy altos en muchos lados. Fundamentalmente en Brasil, en Argentina, y ahora lo estamos viendo con Cristina, que está siendo cuestionada, enjuiciada. De manera que hay allí llamémosle un ingrediente nuevo que tiene a la política en bajo nivel, a los ciudadanos hastiados de ver esto. Están buscando, y en el peronismo yo coincido absolutamente contigo en el sentido de que los peronistas no dejan gobernar mayormente, con un detalle. Si acaso sus líderes están golpeados, como es el caso de Cristina, que está intentando de recuperar su postura, si lo logra, complicado. Puede que vaya de candidata por la provincia de Buenos Aires. Es lo que está intentando para paliar esto que la tienen descubierta en una cifra que escuché. No me consta, por favor, no sé si a ustedes. 900% habría aumentado su capital propio. La familia Kirchner. Es una demencia. Ni invirtiendo la plata con Arcano. Yo no sé, ni la lotería, nada. Es una locura. Y eso tiene que venir de alguna parte. Porque si la hija se le descubre una de sus cuentas con $6 millones, y que sepamos, la hija no trabaja en nada. O sea, entendamos, estamos a ese nivel. Fue muy constante, es muy serio, el ahorro, ¿no? en el chanchito desde niña, digamos, la mesada y esas sí, cosas. Fue muy cuidadosa. Sí. Guido, así como se han instalado conceptos como el de la posverdad y otros también que durante el año escuchamos tanto, hay uno a nivel internacional que probablemente es el que más veces se repitió, el de los llamados lobos solitarios. Antes los conocíamos como kamikaze,
ahora los llamamos lobos solitarios. En estricto rigor, no siempre los lobos solitarios mueren, como sí es el caso de los kamikazes. Y lo vimos en varias oportunidades, actuando en Niza, actuando en Berlín, actuando en Orlando. También llegaron para quedarse, ¿no? Es interesante la pregunta por dos razones. La primera es que el mismo concepto lobo solitario, a mi modo de ver, es un mal concepto, porque ningún lobo solitario es solitario. En estricto rigor, En estricto rigor. El problema es que los procesos de socialización ocurren en otros niveles, ocurren en Internet, ocurren en las redes sociales, ocurren muchas veces a partir de compartir con otro tipo de sujetos o individuos fuentes ideológicas a partir de los cuales se radicalizan. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, es indicativo del poder que tienen las ideas y del poder que tiene la ideología. Vale decir, ya no es necesaria la pertenencia formal a una organización terrorista para llevar a cabo, para proyectar lo que esa organización pretende, sino que a nombre de la organización terrorista yo realizo cosas, incluso sacrificando mi propia vida. Sin haber recibido ni siquiera instrucción, digamos, que es como el caso de lo que vimos, por ejemplo, con el tirador de Orlando. Ahora, nuevamente, decir instrucción también es un poco complicado. Si uno revisa la literatura que está asociada a la organización terrorista, es decir, estas mismas revistas, That Big o Inspire, que publica Al-Qaeda o el Estado Islámico, hay instrucciones absolutamente precisas en términos tácticos y en términos estratégicos. Entonces, es cierto, no van a entrenar a Siria, pero uno se puede formar vía Internet a partir de este tipo de instrucciones. Pero también hay como un punto intermedio, ¿no? De personas que parecieran ser... o se hacen llamar estos lobos solitarios o actuar en nombre de alguno de estos grupos, pero que en estricto rigor buscaron una excusa y no necesariamente incluso comparten o comprenden la causa por la que están disparando. Sí. De hecho, podrían estar haciéndolo, que es lo que ocurre con el mismo tirador de Orlando, donde la teoría a estas alturas más bien se inclina por ser un homosexual reprimido, disparando contra gays en una discoteca, que con un seguidor acérrimo, digamos, de los postulados del Daesh. Claro, ahí el problema que tenemos ahí es la evidencia. La evidencia es relativamente muy poca, sobre todo en términos empíricos. Cabe recordar además que en Orlando, es cierto, puede haber sido un homosexual reprimido, pero el mismo Estado Islámico condena a los homosexuales. Entonces tenemos estas dos alternativas o hipótesis donde la evidencia finalmente es la que debería determinar. Buen punto ese, buen punto. No había reflexionado en esa última parte. ¿Se fortaleció, por el contrario, se disgregó, se vio disminuido el autodenominado Estado Islámico del 2016? Definitivamente se ha visto disminuido, digamos. O sea, ha perdido terreno tanto en Siria como en Irak, no lo ha ganado, digamos, en ninguna otra parte y, por lo tanto, muchos de estos ataques terroristas que algunos lo vinculan a una señal de fortaleza, en realidad es una forma de debilidad, digamos. El terrorismo en sí no es un fin. Nadie hace terror por el terror, digamos. El terrorismo es esencialmente una estrategia, es una forma de lidiar con un enemigo que es diametralmente distinto y por lo tanto la única forma de atacarlo y de luchar contra él es por esta vía, digamos. Si Al-Qaeda pudiera enfrentarse al ejército norteamericano lo haría, pero no puede y por lo tanto recurre a estos métodos. Entonces son señales, digamos, sobre todo de debilidad. Ahora, debilidad en términos territoriales, no quiere decir que vaya a desaparecer necesariamente como grupo terrorista, o de que incluso se pierde toda base territorial, digamos, continúa existiendo como una entidad terrorista a lo largo del mundo, digamos, y por lo tanto su desaparición es mucho más difícil, digamos. Ahora, Bruselas y Niza quedan instalados en la memoria colectiva como dos de los grandes atentados de este año. Bruselas fue este año, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya, el de Niza sí, de todas maneras, que tengo ahí una confusión. Se me ha hecho tan largo el año. Todos fueron este año. No, que siento que estamos como a 84 de diciembre, se me ha hecho eterno el mes además. Pero dirías que esos dos ataques que remecen tanto a Europa, a pesar de un Estado Islámico debilitado, pudo haber provocado ciertos cambios dentro del viejo continente, porque a lo mejor ni siquiera era el efecto que buscaban, pero tuvo un efecto colateral igual, el debate precisamente sobre la seguridad, sobre los refugiados, sobre el libre tránsito, etcétera, ¿no? Sí, ciertamente los europeos están mucho más preocupados, digamos, a partir de este año sobre su seguridad. Hasta entonces los atentados habían sido vinculados sobre todo a los que eran aliados de Estados Unidos y por lo tanto muchos sentían que la retirada de Irak había sido una forma, una vía por la cual ellos dejaban de ser un blanco de los ataques terroristas y esto demostró claramente que no. La realidad era mucho más compleja. Ahora, en parte, de todas maneras, tiene que ver con un cierto grado de involucramiento. Parte de los ataques en Francia se debieron sobre todo al involucramiento de Francia en Mali, digamos, y en parte de África. Pero
El punto es que la idea de que ellos podían estar más a salvo que Estados Unidos, digamos, de alguna forma se desarticuló y eso ha instalado, digamos, bastante miedo. Y yo creo que es un miedo que va a ir en alza, digamos, a lo largo del tiempo y muchas de las cosas que se vinculen, aunque sea por razones accidentales, a los inmigrantes va a generar un más sentimiento nacionalista, digamos, en Europa. Claro, la llegada de refugiados y el movimiento de los inmigrantes es otro de los temas y conceptos que nos deja este 2016. Pero al mismo tiempo va provocando también efectos que sí uno podía proyectar para el 2017 importantes en materia europea. Visto, por ejemplo, lo que podría ocurrir en las elecciones en Francia, en los Países Bajos y de alguna manera también en Alemania, porque si bien Angela Merkel uno tiende a mirarla como una líder bastante sólida, cada vez va quedando más abandonada en su apuesta por, digamos, recibir a los refugiados a propósito de lo que ocurrió en Berlín, ¿no? No cabe duda que los refugiados que salen de sus países en condiciones muy deplorables, y nadie lo hace por gusto, eso lo sabemos, entran en un terreno muy extraño, en un terreno que era acogedor, en un terreno que relativamente los permitía, tanto en Estados Unidos como en Europa. No había problema, Europa era cosa de dar vuelta y veíamos a una población absolutamente no europea, físicamente no europea. Sin embargo, se ha creado la desconfianza y la desconfianza viene por ese temor de la persona que a lo mejor ni siquiera es refugiado, sino que es primera generación europea, nacida y educada en Europa, pero por este radicalismo feroz de la convicción islámica seria, esa que ve a todo el que no es como ellos en el peor de los enemigos que hay que eliminar, porque la convicción religiosa es la que lleva a eso. Y la convicción es de dos maneras. Una es combatir como lo ha hecho el Estado Islámico, en lugares específicos de Siria y de Irak. Sin embargo, al verse retrocedido, al estar una acción militar muy fuerte, pues ha metido todas las potencias, y aquí coinciden desde los rusos a los americanos, con los turcos y con el propio Bashar el-Assad. O sea, todos los que están peleados entre sí coinciden en golpear el Estado Islámico. Sin embargo, ese Estado Islámico, al verse retrocedido, hace que los espontáneos, estos convencidos, se larguen a matar al que vean, con un camión, como lo han hecho 2 veces, o disparándose, o matando gente, o con lo que fuere, apuñaleando gente, o bien explotando y yendo al cielo, llevándose la mayor cantidad de infieles posible, de manera de salvarse él y ser consecuente con ese fanatismo religioso. ¿Cuánto pudo o no haber influido finalmente cuestiones como el tema de los inmigrantes y los refugiados en el resultado del Brexit? También va a ser muy difícil de determinarlo, pero lo que es cierto es que tenemos ya una determinación tomada por la población británica. Una vez que, superado el shock, una vez que recuperamos el conocimiento, por decirlo de alguna manera, de este resultado, pareciera, sin embargo, que con el paso de los siguientes meses, Guido, la sociedad se ha ido acostumbrando a la idea, pero pareciera también al mismo tiempo de que en una cierta corriente dentro de Europa hay quienes creen que en estricto rigor los británicos nunca se van a ir de la Unión Europea. Yo creo que la pregunta apunta a una especie de trayecto mucho más amplio que se está dando en Europa, que muchos han calificado de los llamados euroescépticos. Yo creo que la Unión Europea está siendo atacada en todo nivel, y no solamente la Unión Europea, también organizaciones como la OTAN. Y creo yo que eso tiene que ver en parte con lo que dijeron mis colegas al inicio. Hay una especie de escepticismo social, público, civil, en torno a instituciones supranacionales. Yo creo que se está dando una especie de cambio, una vez más, un cambio tectónico en torno a qué esperamos de algunas instituciones, cómo esas instituciones están intentando abordar los desafíos del siglo XXI y cómo lisa y llanamente han fallado. Porque hay que decirlo, las expectativas de los europeos no han sido finalmente alcanzadas por parte de estas instituciones y están observando de que hay muchas transformaciones que no pueden explicar, que los líderes sencillamente no pueden entregar una explicación o una solución, y donde estas instituciones parecen ser más bien anacrónicas al tipo de desafíos que representa la región, al menos hoy día. ¿Qué rol jugó, yo sé que la pregunta, pero es pensando en nuestro televidente, porque la respuesta es como casi de manual, ¿qué rol jugó Vladimir Putin en la escena geopolítica internacional este año? Ciertamente un rol protagónico, en muchos sentidos, digamos. Por un lado, se lo acusó de estar detrás, digamos, del triunfo de Donald Trump y de haber al menos hackeado o ordenado, digamos, algún tipo de ataque a las instituciones norteamericanas.
estuvo detrás, digamos, de las victorias que ha tenido el régimen de Bashar al-Assad en Siria, el apoyo decidido de Rusia, digamos, los bombardeos que le ayudaron a ganar Alepo, por ejemplo, son claramente una muestra de su poder, digamos. Y por lo tanto es una Rusia que sale fortalecida este año. Es una Rusia que se muestra más poderosa y que podría serlo aún más, digamos, si efectivamente Donald Trump llega a la presidencia y, digamos, llega a algún tipo de entendimiento con Vladimir Putin y por lo tanto deja de haber este grado de enfrentamiento, digamos, que ha habido hasta ahora entre Estados Unidos y Rusia, no directamente, sino por una vía indirecta en la medida que sus aliados, digamos, han sido generalmente están en bandos opuestos. Hablemos de Donald. Yo creo que Donald nos ha entregado mucho material. No sé si con ese material uno es capaz de hacer proyecciones sobre cómo va a ser su gobierno, pero al menos hay algo que uno pueda definir ya más o menos de su perfil, o sigue confundiéndonos permanentemente, incluyéndonos hoy con su tuiteo de apoyo a Israel diciendo aguante hasta el 20 de enero, que es cuando él llega, ¿no? Y asume. Yo creo que es un comunicador que se está desarrollando en dos planos. El primero, el plano de la sorpresa, y el plano de la incoherencia. Porque no le busquemos a Trump una coherencia ni política, que no la tiene ninguna tradición, no le busquemos una coherencia en las ideas, que tampoco las tiene, porque un día piensa una cosa, al día siguiente opina distinto, pero es un sorpresivo. Siempre sale con algo que lo coloca en el primer lugar de la noticia. Ahora, lo que sí el electorado americano, que sí lo apoyó y que lo ha elegido presidente, aunque no mayoritariamente en el voto popular, pero los electores así funcionó. Este nuevo presidente raro, que va a ser distinto, que hizo una campaña feroz y que demolió a los que pasaron por delante de él, incluida Hillary, incluido todos los demás, incluido Obama. Y en esto quiero poner un detalle. Él está tocando una fibra muy particular de un balance de un Obama que está buscando dejar un legado histórico y dejar unas cosas que antes los presidentes americanos no hacían al término de su segundo mandato cuando estaba por irse. Todos esos acercamientos los está cuestionando por una razón, porque los resultados de Obama no han sido totalmente perfectos. Podemos decirlo de manera muy clara. ¿Qué ha pasado con Cuba? No ha habido un resultado evidente. ¿Qué ha pasado con Irán? Ahí está, que no se sabe. ¿Qué ha pasado con Putin? Peleado. ¿Qué ha pasado con China? Peleado. ¿Qué ha pasado con la situación en Europa? No ha sido la solución. ¿Cuál es la postura con Israel? Ahora crea una situación de conflicto. Obama hace un gesto pro equilibrio por estos dos estados que deben convivir, usando los recursos que tienen las Naciones Unidas, pero usando las resoluciones anteriores. En esto no hay novedad. Simplemente la novedad está que en este momento un presidente que se va debió haber vetado por la política de lógica, y sin embargo Obama no lo hace, pero lo hace para colocarse él frente a una historia que lo mira de más largo plazo. Y Donald Trump está mirando el 20 de enero. No sé lo que va a hacer el 21, pero su objetivo es 20 de enero. Y va a ser cada objetivo, me da la impresión, un Trump que va a ir actuando en la medida que va a ir asumiendo desafíos, donde no tiene una política previa, sino frases previas. A ver si las implementa. ¿Perro que ladra no muerde? Bueno, es difícil calificar a Trump como perro. Yo lo calificaría más bien como una especie de mutante, digamos, no sé, especial de este siglo, ¿no? Yo creo que Trump tiene dos características básicas. Yo concuerdo, digamos, con lo que se ha dicho, pero agregaría de que es un narciso y es un incontinente. Y los narcisos suelen tener esta cualidad. Buscan que el otro satisfaga su propio ego. Y yo creo que eso es lo que explica estas oscilaciones tan bruscas, porque cuando Trump se da cuenta de que el interlocutor no está satisfaciendo su ego, cambia inmediatamente de posición. Y yo creo que eso es lo que vamos a observar a partir de la toma de poder. Vamos a observar un Trump que se le califica imprevisible, pero yo creo que es más previsible lo que es que uno lo lee como un narciso. Y eso es un poco lo que hace peligroso un sujeto como Trump, porque no es capaz de darle una política coherente, sistemática, con proyección de futuro a los norteamericanos. Ahora, tomó a Kissinger. Kissinger es un realista.
Y si hay alguien que puede ordenar esto que tiene en la cabeza Trump, es posiblemente Kissinger. Pero bueno, estamos por ver. El Mundo, el 2016, analizado por Sebastián Brioni. Muchas gracias por haber estado aquí. Por Samuel Fernández. Muchas gracias, Samuel. Y por gracias, una vez más. Gracias. Pausa. Volvemos de inmediato. Espérenos. Ahora. Ya le vamos a explicar por qué. Primero, la respuesta a la pregunta que habíamos hecho en Facebook temprano. A propósito de lo que conversábamos, ¿cuál para usted fue la noticia que más lo impactó de este 2016? Y teníamos altas alternativas, pero resulta que el triunfo de Donald Trump se lleva a todas, 64%. Le sigue 13% la crisis en Venezuela, los atentados en Europa y Irlanda con un 12%, el acuerdo de paz en Colombia con un 6%, ya el apoyo al Brexit británico apenas un 5%, a pesar de que para muchos es una de las grandes noticias del año. Están otros, la destitución de Dilma Rousseff, la situación de los refugiados, la crisis en Siria, en fin. Pero ya lo conversamos, este programa va a estar disponible en un rato más ahí en nuestro portal 24horas.cl. Aquí todo se ríe porque estamos escuchando a He-Man, ya les voy a explicar por qué. Vamos con nuestro portal 24horas.cl. El Instituto de Salud Pública detectó 3 nuevas drogas ilegales que ingresaron a Chile: cocaína mezclada con un plaguicida, metanfetamina con cafeína, que son parte de las sustancias que ya fueron incluidas en la ley 20.000 de drogas. Esta noticia, junto al resto de la actualidad, se está actualizando permanentemente ahí en nuestro portal 24horas.cl y pueden encontrar el detalle sobre este tema. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 18,3 grados y se espera para este jueves y viernes temperaturas que van a estar a los 29 grados con cielo despejado. Ya. ¿Por qué escuchamos la canción He-Man? A todo esto cantada por nuestro Capitán Memo, que es chileno, que es el que compuso tantas canciones de dibujos animados. Resulta que DC Comics había lanzado hace algún tiempo una historieta, un cómic, con He-Man y los Thundercats. Y participaban, digamos, en conjunto. Clásico de los 80, llevado entonces al cómic por DC, en donde están He-Man y los Thundercats peleando contra los históricos enemigos de He-Man, Skeletor, y de Leono y compañía de los Thundercats, que es Munra. Pues bien, todo lo que parecía extraordinario para los seguidores del cómic se vino al suelo, porque este 2016 se ha ensañado con nosotros, ya no sabe a quién más llevarse, y resulta que Munra, el enemigo de Leono, de los Thundercats, le roba la espada a He-Man y mata a Adam. Adam es el He-Man antes de convertirse en He-Man. Cuando levanta la espada y se pone el poder de Grayskull, ya tengo el poder, en fin. Así que Munra se pitió a He-Man. ¿Sabes el shock? Sí. Los seguidores de He-Man están impactados. Ahora, el cómic ha matado muchas veces a personajes, incluyendo Superman, por cierto, así que a uno podría imaginar que eventualmente lo van a revivir. Pero ha sido, para los seguidores de estas historietas, la noticia de este último trimestre del año. Con He-Man, nosotros nos vamos. Gracias por su sintonía. Nos juntamos mañana en un nuevo capítulo de Vía Pública. Descansen. Que estén bien. Buenas noches.